Nos vendieron una fiesta, pero nos entregaron un campo de batalla. Mientras los medios oficiales te hablan de los estadios brillantes y el tema United para este Mundial 2026, la realidad detrás de las cámaras es una farsa absoluta. En este momento, las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá están más fracturadas que nunca. Unidad, por favor, estamos viendo una crisis de visas sin precedentes, fronteras militarizadas y una tensión social que amenaza con estallar en cualquier momento. Y México, por otro lado, defendiendo su soberanía. Mientras ellos celebran acuerdos en despachos de lujo y eventos faustuosos, la gente en las calles de los tres países está protestando por lo que realmente importa. ¿Es este mundial una verdadera unión o la cortina de humo más grande de la década para ocultar un plan de control migratorio agresivo y de seguridad? Hoy vamos a quitar la máscara a esta farsa. Prepárate, porque lo que te voy a mostrar no lo verás en las noticias deportivas. Aquí no te vamos a hablar del precio de las entradas a los estadios, o de las tarifas excesivas de los hoteles, o las restricciones que tienen los aficionados para entrar a los partidos, o para que los restaurantes anuncien estos juegos. Vamos a hablar de lo que realmente importa, lo que pasa en las calles de cada ciudad, lo que a ti te afecta como ciudadano y sobre todo lo que nos afecta como país y como nuestra soberanía. Mira, te comento. Porque mientras los ojos del mundo están puestos en las elecciones que están por arribar y en contra quién van a jugar cada partido, lo que está pasando en las calles de cada uno es una realidad muy diferente. Por ejemplo, vamos a empezar aquí, en Canadá, hablando, por ejemplo, de las personas sin hogar. Aquí hay una estación de metro muy central a la ciudad que es Union Station y que normalmente alrededor de ahí y algunas zonas del downtown pues se encuentran a personas sin hogar. Eso es algo común de ver en Canadá, en Toronto. Desafortunadamente así es. A ellos los encuentras en las calles, obviamente, en algunos Tim Hortons, en algunas estaciones del metro, estaciones del tranvía, baños, etcétera. Es algo con lo que convivimos aquí, pero lo que están haciendo ahora es que alrededor de esa estación quieren limpiar la imagen y lo que están haciendo es empujar, es expulsar a esas personas que no tienen hogar, pero el punto es que a veces lo están llegando a hacer por la fuerza, cuando normalmente son tolerantes, mientras la persona que está en esa situación de que no demuestre una actitud agresiva. De ahí en fuera, digamos que no hay problema, se les deja estar. Hablando de las autoridades, a veces se les invita a refugios, pero ahora lo que están haciendo es hacer una limpieza cosmética, expulsando de una manera por la fuerza a estas personas que, ok, no tienen un lugar, no tienen una casa donde vivir, pero tienen una zona que frecuentan y para la que ellos es lo que llaman hogar. As the city gears up for the 2026 FIFA World Cup just 2 weeks away, a group made up of those currently experiencing homelessness and advocates are raising concerns about an increased number of what they call security escalations at Union Station. There's this mentality right now of cleaning up the streets, right? It's FIFA and we want to look a certain way. The Toronto Underhoused and Homeless Union, or TUHU, says it interviewed about 50 homeless people at Union Station over the last 2 months, and the majority said they've either experienced or witnessed violence and harassment at the hands of security. Entonces Toronto quiere limpiar la postal turística antes del Mundial, pero lo que están haciendo es esconder la crisis de vivienda y de salud mental de muchas de esas personas debajo de la alfombra. También hay protestas contra la salud pública, que ese es uno de los temas que tiene muy atorado a Canadá, está sobresaturado. Y hay algunas nuevas regulaciones que están tratando de entrar en Ontario, en donde se va a privatizar esto. Esto tú por ley lo tienes, el Estado lo da, pero ahora hay un cambio que haría más difícil el acceso a esto. Además, también hubo una marcha sobre un pasado muy oscuro que tiene Canadá. Y es lo que les... Y además de eso también hay... No, pero y además de eso, hay una marcha sobre un pasado muy oscuro que tiene Canadá. Y es sobre las escuelas residenciales, que no es otra cosa que algo que sucedió en los 60s, en donde arrancaban a los niños indígenas de donde vivían y se los llevaban a escuelas residenciales en donde les iban a quitar todos sus hábitos, a vestirlos como ellos no querían, separarlos de su familia, enseñarles el idioma inglés y acabar con su religión, pasando sobre muchas cosas que ya te imaginarás que hicieron con muchos de esos niños, muchas cosas pediátricas, vamos a decirle. Y es que todo esto se revivió ahora, después de que se encontraron hace algunos años más de 215 tumbas sin marcar en lo que era una antigua escuela residencial en Kamloops, Ontario. Es decir, Canadá tiene
problemas pendientes que atender y que ahorita se está distrayendo con el Mundial. Pero espera, a ver lo que ocurre tanto en Estados Unidos como en México, que no se quedan atrás. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, además de las protestas del No King Day o el Día Sin Redes, dirigido por supuesto que a Donald Trump, en donde tiene Donald Trump la popularidad más baja y Estados Unidos uno de los más altos niveles de inflación en los últimos años, hay protestas en la calle por los derechos de los migrantes en contra del ICE. Hay más de 100 grupos civiles activistas en las calles alertando a los visitantes, pero sobre todo a las personas que viven ahí y protestando contra las redadas que se hicieron hace algunos meses, en donde eran brutales, separaron a muchas familias y ahora es momento de que, ya que llegue el Mundial y Estados Unidos va a tener la mayoría de los partidos que se van a jugar aquí, están visibilizando esto a los migrantes que uno, construyeron el país de Estados Unidos y dos, están siendo expulsados y maltratados, hasta yo me atrevería a decir que discriminados por algunas autoridades. Esto casi no sale en las noticias, pero ha habido cientos de detenidos en huelgas de hambre, en el trabajo, protestas diarias afuera de estos centros de migración y otras instituciones de gobierno, choques, arrestos, es decir, todo esto está distraído por la guerra que se tiene de Estados Unidos con Irán, pero eso es lo que está sucediendo en las calles. ¿Y qué es lo que pasa con México y cuál es la respuesta que ha dado la presidenta? ¿Cómo actúa la supuesta seguridad? La seguridad que tiene el pueblo. En México, quien está saliendo a las calles no son los aficionados, sino los trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Educación. Amenazan con llevar su reclamo justo al escaparate global del Partido Narval, que va a ser por tercera vez en la Ciudad de México, junto con otro movimiento importante que es el de los transportistas y campesinos. Y si bien dicen que el fútbol es para todos y eso democratiza y une a la gente y a los países, más bien pareciera que entrar al país del anfitrión es un privilegio reservado para unos cuantos nada más. Y es que es bien contradictorio, mis hermanos, que hagan una fiesta, pero que luego pongan restricciones, que se hagan estos eventos masivos hablando de unidad, de paz, de deporte, y por otro lado haya gendarmes a la puerta de la entrada. Que por un lado, Estados Unidos cancela visas a personas, a funcionarios, no vayamos muy lejos, a deportistas. La selección de Irán le emitieron de último momento las visas para entrar a su país, pero luego le dijeron que no se podía quedar ahí en Estados Unidos, donde van a jugar los partidos. Entonces México tuvo que salir al quite para poder alojarlos en Tijuana y que ahí entrenaran. Canadá, por otra parte, está en el momento en donde más migración ha reducido, ha expulsado a millones de migrantes de aquí y los requisitos para obtener visas, permisos de trabajo, o permisos de estudio están más duros que nunca. Ahora Canadá está haciendo algo contrario a lo que hizo durante mucho tiempo y es expulsar a más inmigrantes de lo que está recibiendo. Tanto es así que Canadá ya dejó de crecer en su población porque depende de esos migrantes que venimos de fuera para que haya más personas trabajando y viviendo aquí. Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al Zócalo a dar su discurso que es el más fuerte en contra de la intervención de Estados Unidos en años, defendiendo la soberanía y tratando de frenar la injerencia que está haciendo Estados Unidos con este país. Entonces se habla de unidad, pero ¿cuál unidad? Si Estados Unidos amenaza a Canadá con convertirlo en el Estado 51, a México con invadirlo para resolver el problema de las sustancias ilegales, mientras Donald Trump deporta a miles de migrantes. Pero también amenaza con tomar Cuba, con tomar Groenlandia, lo que hizo en Venezuela. Entonces, esto no es nada de unidad. Pero aquí, mis hermanos, mientras todo era risas y abrazos en la foto, hasta que nos dimos cuenta de que mientras nos hablaban de unión, por debajo de la puerta nos pasaban las facturas de las visas. Y que con el pretexto de seguridad invaden cada vez más la privacidad y los datos privados de las personas. Entonces, están construyendo un escenario, una serie de juegos de fútbol sobre una base de resentimiento social y fronteras blindadas. A ver, después de que todo esto pase, ¿qué medidas de seguridad nacional y de migración se quedan? ¿Y cómo nos afecta en la soberanía a los mexicanos? Porque aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Y si este mundial no es la meta, sino una distracción, ¿qué tal si este evento se justifica para que la población ignore los problemas económicos
internos, la relación con otros países o para justificar nuevas leyes de vigencia y control migratorio bajo la excusa de seguridad del evento? Que al final el marcador de los partidos no va a ser lo más importante, sino cómo va a estar México y Canadá y Estados Unidos en esta relación de geopolítica. ¿Quién habrá perdido? ¿Quién habrá ganado más? Y pasando a otro lado del mundo, hasta Irán, acaba de descubrirse qué es lo que tiene Irán bajo tierra que aterroriza a Donald Trump, porque esto que estás viendo apenas es la punta del iceberg. Te invito a que veas todo lo que sucede y por qué Donald Trump no ha podido ni podrá derrotar a Irán en este video aquí a continuación. Yo soy José Carlos, me dicen JC, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Bye.